¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Reyes. Soy egresado de la maestría en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Querétaro. La obra que voy a presentar ahora es la primera que escribí de otras novelas y versa sobre don Epigmenio González Flores. Es semidesconocido héroe de la época de la independencia. Esta novela es producto de la tesis de mi maestría. Y bueno, estuve trabajándola 4 años, dejé de hacer la tesis para abocarme a la novela y la metí a un concurso y ganó el primer lugar nacional de novela histórica en el 2010. Esta es la primera reimpresión de la tercera edición. Y bueno, quiero comentarles aquí que tengo tres personajes primarios o principales en la obra. Es Epigmenio González, por supuesto, la ciudad de Querétaro, que me muevo yo sobre esta ciudad, que estamos hablando de principios del siglo XIX, y tiene los nombres, todavía manejo los nombres que se usaban, que eran las calles. Ya después cambiaron en 1917 por el santoral cívico, que es ahorita Morelos, Juárez, 5 de Mayo, etcétera. Pero antes eran las calles Salsipuedes, Callejón del Contagio, Cinco Señores, etcétera. Entonces, bueno, ese es mi otro personaje, la ciudad de Querétaro. Y el tercer personaje es el que está escribiendo la historia de Epigmenio González, que estoy jugando con una leyenda urbana que los historiadores manejan sobre esto, que Maximiliano de Habsburgo, cuando vino a México, tenía el apoyo de su primo lejano, que es Pedro II, el emperador de Brasil, pero bueno, nada más lejano que ellos. Pero sin embargo yo doy un guiño a esta cuestión y pongo que el narrador viene a México desde Brasil a reconocer por parte de Pedro II, a reconocer a Miramón cuando era el presidente de México. Sin embargo, por los viajes que antes eran 6-7 meses por mar, cuando llega ya Miramón iba rumbo a Cuba en el exilio. Entonces él se queda a vivir en México y coincide cuando llega Maximiliano de Habsburgo, y él, como duque, ¿no?, como alguien que está educado en esta forma monárquica, le agrada y se queda a trabajar con el duque, con el archiduque Maximiliano en la ciudad de Querétaro. Entonces se entera de la vida de este prócer queretano y empieza a narrar su vida, a su historia, ¿no? Y todavía le toca entrevistar a las personas que conocieron a don Epigmenio. Estamos hablando 50 años después de la independencia de México, entonces, y 3 años después de que muere don Epigmenio González. Entonces juego con estos tres personajes, y bueno, voy a comentar un poquito de cada uno, de qué es lo que se va a observar en la novela. Don Epigmenio González nace en el último cuarto del siglo XVIII en la ciudad de Querétaro, cuando los arcos, los famosísimos arcos de Querétaro, eran con estuco azul, pintado de azul, y después se cayó, hubo una segunda preparación y ya fue anaranjado, y ahorita es como los conocemos, ¿no?, que ya nada más se ve las piedras, pero bueno, él nace en este tiempo. Hablamos del siglo XVIII, cuando la ciudad de Querétaro, como muchas ciudades coloniales, tuvieron su apogeo. Querétaro es el paso a tierra adentro, entonces se va quedando mucho dinero, se van preparando de aquí para ir a las minas de Zacatecas, la ruta de la plata, ¿no?, tierra adentro. Y él nace en ese contexto. Tuve uno de mis auxiliares en la creación de la novela es la fenomenología, y la fenomenología nos ayuda a no ponernos en los zapatos de nuestros personajes o de nuestro objeto de estudio, sino intentar comprender cómo veía él el mundo. Este es mi objeto, este es don Epigmenio, y hay que estudiar sistemas de castas, por ejemplo, esclavitud, economía, sistemas carcelarios, la colonia, la independencia, etcétera. Esto que rodea a mi personaje, de qué manera pudo haber él visto su mundo, ¿no? Cómo abreva uno culturalmente del mundo. Es como a mí me ayudó muchísimo la fenomenología para poder integrarme a su psique, también de la ciudad de Querétaro, por supuesto, como personaje, y también del que está escribiendo, porque es una sola ciudad, pero son dos hechos muy diferentes, muy interesantes en la vida política de México. Entonces, en estos 4 años estuve trabajando de esa manera, más o menos.
Y bueno, nace don Epigmenio en el último cuarto. Tiene a su hermano Emeterio, los hermanos González, famosos en la independencia, en la primera etapa de la independencia. Y cuando tiene Epigmenio González 4 años, muere su madre y después muere el padre, ¿no? Al año siguiente. Quedan al cuidado del abuelo Manuel, su abuelo paterno. Pero el abuelo Manuel muere cuando él tiene 15 años y Emeterio 12 o 13. Y quedan al cuidado, allí está, hay que poner atención allí, al cuidado de una señora muy rica en la ciudad de Querétaro. Y ella tiene casas, tiene tiendas, tiene negocios, haciendas, y los adopta a los hermanos. Hay una cosa muy interesante aquí que es el guiño, no es un pequeño guiño, es parte nodal de la novela, es el saber leer y escribir. No se sabe quién le enseñó a él, no era lo suficientemente pobre como para que los franciscanos lo pusieran en sus escuelas de primeras letras, pero tampoco era rico como para que alguien le contratara a un maestro. La historiografía oficial dice que es hijo de padres españoles ricos, no es cierto. Su papá era albañil, su madre también trabajaba en la fábrica de cigarros San Fernando, en Querétaro, que fue una fábrica muy importante después de la de Ciudad de México. Y bueno, cuando mueren, pues los dejan en la inopia y allí entran los núcleos familiares, que es el abuelo. El abuelo también era albañil. Cuando consigue su dinero don Epigmenio González y Emeterio siguiéndole, es porque esta señora les adopta y pues le hace gracia, ¿no? Conocer gente tan interesante, porque a don Epigmenio le gustaba la poesía, la filosofía, y sabía leer y escribir en una población que el 2% era el que apenas tenía el acceso a la información, el acceso a estas herramientas culturales. Y bueno, cuando ella muere le hereda la tienda. Él ya tenía el importantísimo puesto de cajero, no cualquiera tenía un puesto de cajero, que es ahorita ser un gerente de Liverpool, no sé, ¿no? Tomando las distancias pertinentes, era un puesto muy importante. No era el dueño, pero era el cajero. Era mucha confianza la que le tenían que dar a alguien para nombrarle cajero. Cuando ella muere, don Epigmenio González tiene 21 o 22 años, cuando muere esta señora. Allí va un punto al que voy a retornar antes de que acabe el video. Le hereda, bueno, le deja como albacea. El albacea es alguien encargado de ejecutar determinadas acciones por medio de un notario. Y ella le deja 1,000 pesos para que se los dé a un Cristo, a un santo en joyas. 1,000 pesos, para que nos demos una idea, en ese tiempo una casa en el centro de Querétaro costaba 600 pesos, era una muy buena cantidad. Y ella le tiene tanta confianza porque ella tiene hijos, tiene esposo, tiene familia, pero a él le deja como albacea para cumplir esto. Y cuando el Epigmenio González recibe el dinero, se lo da a Allende. Me estoy adelantando, pero vamos a retomar este punto porque es muy importante para comprender su moral. ¿Por qué lo considero yo un representante de la condición humana? Entonces, bueno, queda huérfano, lo cuida el abuelo, muere el abuelo a los 15 años que tiene Epigmenio González, y quedan al cuidado de la señora, doña Carmen Covarrubias. Cuando ella muere, él tiene 21 años, está ya por casarse, o se está casando, no recuerdo bien, con una india, Anastasia Juárez. Ahorita todavía tenemos ese estigma con la piel. Imagínense, hace 200 años nos suena fácil que haya esta cuestión de las castas, que son 16 grados hacia abajo, ¿no? Las razas que les llamaban puras era blanco, negro e indio, y cuando entre ellos se juntaban aparecían las discriminatorias castas. Entonces tuve que meterme a estudiar también eso para ver más o menos cómo veía el mundo él, y no interesándole debió haber habido críticas, por supuesto, porque se casa con una india que cuidaba niños, y la tienda se le llamaba pulpería o tienda de indios. Y él, yo supongo, y lo asumo como escritor, que es de tanto que va ella a comprar las cosas, porque está a 2 cuadras la casa donde ella pernoctaba. Y bueno, se casa, no le interesa la cuestión social, él ya es rico, él ya tiene una tienda, ya tiene dinero, por ahí hay unos documentos con los dineros que se manejaban y eran bastantes. Tiene un hijo al año, tienen un hijo y muere recién nacido. Al siguiente año viene otro hijo y muere recién nacido también, y al tercer año otro hijo que también muere. Podemos irnos dando una idea de la tristeza que se va albergando en su alma. Pocos meses después de morir el tercer hijo, muere ella de cólera. Entonces estamos hablando de un viudo de 22, 23 años, con mucho dinero, inteligente, sensible, que le gusta la poesía, la filosofía,
Eh, esto es, me va perfilando, por eso no pude soltar la historia de don Epigmenio González, no pude dejar de analizar cómo pudo haber visto este señor la vida. Todo lo que estoy comentando ahorita no estoy inventando nada, están los documentos, ¿no? Él mismo es una novela, yo nada más la escribí. Y bueno, todo esto está sucediendo antes de que se le conozca como figura pública, como alguien interesante en las juntas por la independencia de México. Muere su esposa en 1809 a finales, y en febrero de 1810 le invitan, él escribe un diario, bueno, escribe una reseña que se llama Sucinto asomo a los principios de la guerra de independencia, algo así, que entregara en Guadalajara después. Son 15 paginitas que nos da una columna vertebral, y nos dice que el delegado secreto de la corregidora lo invita. Él estaba con Lojero, y así comienzo yo la novela, cuando lo invitan, ¿no?, a participar en las juntas. Primero están viendo cómo ve él las cosas. Ya es conocido, es una persona muy conocida. Ya se estaban haciendo se estaban verificando, dicen ellos, las juntas por la independencia a escondidas, y deciden incorporarle a él. Cuando él es invitado, él propone como comerciante, por supuesto acepta, ¿no? Y él es un comerciante que tiene, la ciudad de Querétaro tiene en ese tiempo 30 a 32 mil habitantes, según el censo de 1796, pero la población era flotante, ¿no? Había casi 30 haciendas alrededor de la ciudad de Querétaro, que ahorita son boutiques, hoteles, etcétera, pero en ese tiempo, en ese Querétaro, está la población flotante. Muy pocos vivían adentro de la ciudad. Esto también es un punto importantísimo, porque vamos a ver ahorita cómo la conspiración no fue descubierta y luego los apresaron. Hubo 4 delaciones antes, y los españoles nada más estaban esperando el momento para apresarlo, y a él y a todos los que fueron casi 230 y tantos habitantes de la ciudad de Querétaro y alrededor, los que estaban participando en estas juntas conspiratorias. No eran 5, 6, 7, eran bastantes, y casi todos, todos criollos, alguno que otro indio y negro, ningún español participó en las juntas. Y esto es interesante porque debían cuidarse. En la ciudad de Querétaro, que les comento ahorita, eran muy pocos los que vivían allí. Imagínense los que servían el café, el chocolate, los que limpiaban después de las tertulias, que se enteraban, lo que escuchaban, lo que debieron haber hablado en las cajas de agua, en las fuentes, en las tiendas, en las pulquerías, ¿no?, que se estaba hablando. Era un secreto a voces. Entonces, cuando don Epigmenio es invitado en febrero, en septiembre, el levantamiento estaba preparado para el 12 de diciembre de 1810. En Querétaro hay una congregación, la iglesia de la congregación de Guadalupe, por supuesto, una congregación de indios, y ellos cada año bajaban de la sierra y venían de otros lados a la ciudad a tener su gran fiesta para la guadalupana. Hay datos que llegaban casi a 10,000 indios bailando en esos días a la Virgen de Guadalupe. Es lo que estaba esperando, lo que habían propuesto, que fuera hasta diciembre, mientras se estaban preparando. Don Epigmenio González se propone con dinero, contrata a un muchacho que se llama José, le decían José el Cuetero, que es el que hacía la pólvora, y bueno, no nada más tiene que vivir en su casa, él le tiene que pagar para mantener a la familia de este muchacho, todo esto, ¿no? Eso nos va diciendo mucho, la importancia que tuvo él y el compromiso que tenía con el movimiento y cómo creía en el movimiento, porque las juntas también se hacían en su casa, las armas se estaban haciendo en su casa. Paco Ignacio Taibo II le dice que es el primer armero de la independencia, de la Revolución de Independencia, y yo creo que sí. Cuando lo van a apresar a él, es la noche del 14 de septiembre, del viernes 14 de septiembre de 1810, casi a medianoche. Hay un piquete de soldados, ya habían tomado su azotea, ya habían tomado la cuadra, y lo apresan a él, a Emeterio, a una anciana ciega que acababan de recoger de la calle, tenían un mes con ellos, a 2 huérfanos que también acababan de recoger, a José el Cuetero y a un muchacho que dejaban dormir en las galleras. Esto nos está diciendo mucho del sentido humano de don Epigmenio, ¿no? Ya tener gente allí viviendo. Los apresan, a las mujeres las llevan a la parte alta de las reales cárceles, que era para mujeres, a los hombres en la parte baja de las reales cárceles, ciudad de Querétaro ahorita. Y bueno, ahorita ya desapareció, pues, pero para irnos ubicando en ese Querétaro y en el Querétaro de ahorita, ¿no?
Eh, él dice que está preparando las armas, porque ese fue el motivo, por si Napoleón, por si los franceses decidían venir a la América a, a posesionarse de los terrenos de la corona española. Pero bueno, en realidad estaban para esto, ¿no? Y encontraron actas, encontraron cartas, encontraron muchos documentos incriminatorios. Y bueno, ya conocemos lo demás. La corregidora le avisa, porque está en la cárcel él. Ella vive en donde están las reales cárceles, arriba. Y ella le avisa a Ignacio Pérez. Yo pongo en la novela que, bueno, él no sabe si cerrar la celda de don Epigmenio o hacerle caso a la corregidora o echar a correr. Ha de haber sido una cuestión de nervios tremendo, ¿no? Porque los españoles ya tenían, que son el ejército, que tenían los dragones, ya los dragones era un cuerpo de élite al que pertenecía también Allende. Y ellos tenían la fuerza, digamos, ¿no? Entonces la corregidora estaba muy nerviosa porque habían descubierto la conspiración, habían agarrado a don Epigmenio y le manda a avisar a Allende. Allende vivía en San Miguel, ahorita se llama San Miguel de Allende, pero era San Miguel el Grande, y sale corriendo, se roba un caballo Ignacio Pérez, sale el sábado 15 en la mañana, llega en la tarde-noche a San Miguel. Allende ya sabía que los habían descubierto, se fue a buscar a Hidalgo ese mismo día, y por eso no lo encuentra Ignacio Pérez, y le dicen que está en Dolores con el cura Hidalgo, que es Dolores Hidalgo, ¿no? Por él, y se va a seguirlos. Y es cuando llega en la madrugada el 16 de septiembre, que es domingo, que es cuando aprovechan. Hay 80 personas ya, cuando Ignacio Pérez llega, hay 80 personas que se están organizando, que son los más cercanos a Hidalgo. Allende tiene, según los testigos, tiene chorrillo, ¿no? Llegó con el estómago deshecho por los nervios, yo creo. Va a preguntarle a Hidalgo qué hacen, y es cuando Hidalgo dice que no hay más remedio que ir a coger cachupines. Es cuando da el famoso grito en la madrugada, y esta parte ya la conocemos, ¿no? Comienzan a tomar a Totonilco, Celaya, etcétera, y comienza la guerra. Pero ¿qué sucede con don Epigmenio y con todos los demás presos? A la corregidora la apresaron, y al corregidor los apresaron el domingo 16. Ellos ya estaban presos cuando comienza el grito, cuando comienza la guerra por la independencia. Después los sueltan, pero a don Epigmenio y a Emeterio no los sueltan, nunca los soltaron. Emeterio muere en la cárcel 3 años después. La historia oficial dice que se va con Epigmenio a Filipinas, no es cierto. Hay documentos que muere en la cárcel en 1813, y a don Epigmenio le encuentran en 1815, todavía en la cárcel, le encuentran cartas que está enviando, que sigue organizando, sigue en la necia, ¿no? Le llama la Aurora Queretana a ese documento. No hay copias, todas las quemó el Santo Oficio, la Santa Inquisición, pero lo condenan a muerte. Cuando ya va al cadalso, ya cuando lo van a ahorcar, le llega una carta que le cambian la pena de muerte por el exilio, y lo mandan a las Filipinas. Las Filipinas en ese tiempo era territorio español. Es como ahorita ir a las islas, bueno, ahorita ya no, pero a las Islas Marías o a alguna cárcel de alta seguridad, ¿no? Le consideraban, sabía leer y escribir, y era de los principales motores al principio. Entonces era considerado un reo peligroso. Todavía no entiendo, aún ahorita, cómo es que no le mataron. Hubiera sido más fácil que le mataran a mandarlo a Filipinas junto con muchísimos más reos. Los mandan a Filipinas, los reos que iban, porque detona en México y se extiende todo esto, la guerra por la independencia en América Latina. Entonces a él no lo matan, y con muchos presos los mandan a las Filipinas. Las Filipinas es un archipiélago de más de 5,000 islas e islotes, ¿no? Y allá lo mandan. Le cambian la pena, le dicen que va a estar en las Islas Marianas, cerquita a las Filipinas, 10 años, en realidad se hicieron 20 años, porque aquí la guerra, pues pensaron que ya estaba muerto, nadie le hacía caso, nadie sabía dónde estaba, ¿no? Y nos vamos yendo a las Filipinas, se va a México, a Acapulco, de ahí se van fondeando en Baja California Norte, toman un barco, bueno, o el mismo barco, o tomaron otro barco, no hay indicios de ello, y hacen el viaje de 6 meses, desde Baja California Norte hasta Japón, aprovechando los vientos del Kuroshio, y llegan a Japón, de allí bajan a China, de allí van a las Marianas, y de allí se van a las Filipinas. Nos podemos ir dando una idea qué hace alguien de tierra adentro frente al mar. Él no conocía el mar, es la primera vez que lo llevan, y en calidad de preso, y un preso peligroso, a alguien que gusta de la poesía, que gusta de la filosofía, ¿no? Era considerado muy peligroso, era muy inteligente, digo, no sabe dónde aprendió a leer y escribir, cómo logró subir al grado de jajero. Yo asumo,
porque a mí me gustan las letras y yo creo que es un coto de poder, que él aprendió esto muy rápido en la cárcel en Querétaro, México, Acapulco, que es, tú sabes leer y escribir y eso es una posición de poder. La gente en la cárcel necesita que su familia, su novia, sus hijos sepan que están vivos y se acercan con el escribano. Toda la novela es esto, son 7 capítulos que él está narrando por medio de cartas, pero precisamente él que escribe las cartas no lo dejan avisar en México que está vivo. Estuvo, aparte de esos 7 años, 20 años en las Filipinas. La independencia se declara en México en 1821. A él lo sueltan hasta que España declara a México como otra nación, ya la independencia la acepta 15 años después, en 1836, cuando el Vaticano declara que México ya es una nación independiente, Isabel II dice que sí, que reconoce que ya México es independiente y dejan de intentar recuperar sus territorios. Pero se les olvida, él y muchos, se han de haber olvidado muchos, cuando ordenan liberar a los presos políticos, que es eso, es uno de los primeros presos políticos en México, lo liberan pero allá, en Filipinas, en Bilibid se llamaba la cárcel, la ciudad donde estaba la cárcel, en el barrio. Y bueno, dice la historia oficial que él regresa a México gracias a un español que lo trajo. Yo no encontré manera de comprobarlo ni de quitarlo, entonces me agarro de allí, pero estuvo un año todavía. Yo pongo que se pone a mendigar, a cuidar mesas, a limpiar, ¿no? Juntando dinero para su regreso, pero no se sabe cómo. Regresa a México, se queda a vivir en Guadalajara, no quiere regresar a Querétaro, pues allí le traicionaron, allí pues yo creo que dolorosos recuerdos, no intenta regresar a Querétaro. Se queda a vivir en Guadalajara, le dan un puesto como cuidador de la Casa de Moneda. De esta manera, trabajando otros 20 años, porque él murió ya anciano, 78 años, hace 200 años, es muchísimo tiempo, cuando el promedio de vida eran 50 o 60. Él vivió trabajando como velador de la Casa de Moneda de Guadalajara y pagó ese dinero que dije al principio que le dio la señora, que él se lo dio a Allende y cuando los apresan se pierde, cuando los traicionan, que los dicen la conspiración, la persona encargada del dinero se lo lleva, se lo roba y bueno, él con la calidad moral que tiene está pagando esa cuenta. El padre Ochoa declara que ya está libre de deudas, ¿no? Logró pagar esos 1,000 pesos con sus 20 años trabajando como velador, don Epigmenio González, ¿no? Bueno, pues hasta un nudo en la garganta se me hace, ¿no? A ver la calidad moral. Van a encontrar más en la novela. Todo está... hay una bibliografía de 60 y tantos libros que me ayudaron a intentar comprender su calidad moral, su psique. Y bueno, eso es lo que yo les propongo, este libro. Bueno, no quiero quitarles más tiempo. Sírvanse, por favor, siéntanse libres de contactarme. Soy Jesús Reyes, me pueden ver por Facebook para seguir platicando de él y si lo quieren adquirir, bueno, también, ¿no? Estaría muy bien. Pero es una persona muy interesante, lástima del tiempo. Me despido y les agradezco su atención. Muchísimas gracias.